para poder responder la presentación. Sí, estoy grabando. Bueno, muy buenos días a todos y primero agradecer a nuestros colegas Alberto Betancourt de la Facultad de Filosofía y Letras por esta invitación, Arturo Argueta, coordinador de la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural, bueno, a todos ustedes asistentes a este seminario. Estamos en México hace unos días participando en un evento en Puebla, un simposio internacional sobre agricultura sostenible, y pues hemos sido invitados para dar, aprovechando el tiempo que estamos en México, dar una conferencia que espero que a ustedes dentro del seminario principalmente que están realizando pueda aportarles en algo, justamente a partir del surgimiento en Bolivia de una perspectiva diferente, alternativa al sistema capitalista transnacional. Mi exposición va a estar girando en este tema. Lo que nosotros vamos a comentarles a ustedes está referida al conocimiento local, que en Bolivia tiene mucha importancia por ser un pueblo, un país con muchísima población indígena, sobre el diálogo de saberes e innovación para el desarrollo endógeno sustentable como interfase al vivir. Este título, tal vez un poquito complejo, tiene mucho que ver con lo que es la ley marco de la madre tierra y el desarrollo integral. Aquí están los contenidos de lo que voy a exponer. En realidad tenemos en una primera parte algunos antecedentes y contexto de lo que es el país para que ustedes conozcan, algunos conceptos básicos, elementales. Estamos en una facultad de filosofía y creo que no vale la pena reflexionar sobre epistemología, ontología, nociología, voy a pasarlo rapidito, pero como he estado con agrónomos y que generalmente para los agrónomos este tema, hablar de epistemología es demasiado complejo, entonces tienen que dar énfasis a esto. Un tercer punto, voy a hablar un poquito de lo que son los avances en la concepción del vivir bien como alternativa al desarrollo capitalista, qué significa el vivir bien para los bolivianos, cómo se está construyendo este proceso, el proceso de la revalorización de los saberes locales y la sabiduría de las naciones indígenas originarias campesinas, es como lo decimos ahora, está en la nueva constitución, así lo planteamos, y una propuesta de enfoque metodológico que ya desde la Universidad Mayor de San Simón estamos trabajando hace 27 años, ¿no? La inter y la transdisciplinaridad y la intraculturalidad, que son conceptos también que empiezan a surgir. La intercultural es un concepto muy conocido a nivel internacional, pero sí el concepto de intraculturalidad tiene mucho que ver con la revalorización del saber indígena, y desde las ciencias, diríamos desde Occidente, la transdisciplinaria, romper las disciplinas y el diálogo con otras disciplinas, pero también además el diálogo con otras perspectivas de conocimientos. Les voy a mostrar el programa de investigación participativa revalorizadora, avances y experiencias. O sea, esta no es simplemente una reflexión epistemológica o una reflexión teórica, sino fundamentalmente lo que voy a exponerles se basa en la experiencia, por un lado de Agruco, pero por otro lado de nuestra relación con las naciones indígenas originarias campesinas, y esta experiencia la hemos desarrollado en 4 programas que ya les estaré mencionando con más calma. Una última parte, tal vez concentrándonos en lo que es la política internacional de Bolivia relacionada al cambio climático y a los hoy día denominados ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y brevemente la constitución política del Estado y lo que es la ley marco de la madre tierra. La exposición va a estar en relación a estos 9 puntos. Algunos de los puntos los voy a pasar rapidito, son algunos conceptos que no vale la pena profundizarlos, y me voy a concentrar en estos puntos del 6 hacia el 9, ¿no? ¿Podemos pasar? Antecedentes, las reflexiones, conceptos, experiencias que exponemos aquí se tratan de estos programas, como les había mencionado anteriormente, pero este trabajo no es exclusivamente de la academia, de profesores académicos. También vale mencionar de que como individuo, como persona, soy parte de una comunidad indígena. Mi madre es de origen callahuaya, es una cultura, una nación indígena originaria que ha sido reconocida como patrimonio intangible de la humanidad por
por la gran sabiduría de medicina tradicional. En Bolivia y los países andinos esta cultura, esta nación es de fundamental importancia y que todavía tiene peso en lo que es la medicina en Bolivia, aunque sí está las ciencias de la salud, las facultades de medicina, pero la población, como en el caso de la India, como en el caso de China, sigue accediendo a esta medicina tradicional que es manejada por sabios indígenas de las que me siento orgulloso de provenir. Por tanto, nuestro trabajo se basa en procesos de investigación participativa revalorizadora, decimos, que hace investigación, pero fundamentalmente revalorizando la sabiduría indígena, llevando esta investigación a la formación académica en pregrado y posgrado, y finalmente, a partir de ello, hacer incidencia política. Para nosotros no tiene sentido si no hacemos investigación, formación, que incida políticamente, y eso implica que incida en las políticas públicas del país. Por eso estamos involucrados en las leyes de Bolivia y especialmente en la ley marco de la Madre Tierra, que es, voy a desarrollar la ley. Podemos pasar, por favor. Brevemente, ¿qué es Agrupo? El contexto institucional. Agrupo es un centro de la Universidad Mayor de San Simón. Claro, viendo la UNAM es realmente gigantesca. Nosotros somos una universidad chiquitita, tenemos 80.000 estudiantes y alrededor de 3.000 docentes universitarios. Yo provengo de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, Forestales y Veterinarias, y dentro de este marco universitario hemos creado centros universitarios que trascienden las disciplinas, por ejemplo, de las ciencias agrarias, las ciencias agrícolas, forestales y veterinarias. Soy director de un instituto que se llama Agrupo, ya se lo mencionaba anteriormente, y que tenemos un sistema de gestión casi independiente, lo que no se puede hacer dentro de la universidad convencional clásica. Tenemos un directorio donde tenemos mucho apoyo de la cooperación internacional, el rector es el presidente del directorio y tenemos como vicepresidente el decano. Yo directamente en la dirección y Agrupo depende de este directorio, por tanto no pasamos consejos universitarios, consejos facultativos, que generalmente son trabas burocráticas, si se quiere, que hay que cumplirlas, pero en este caso a nosotros nos permite tener una agilidad de gestión para ejecutar programas y proyectos a nivel nacional o mandatos, en muchos casos del gobierno y en otros casos con mandatos internacionales. Por eso es que el programa, tenemos un programa de pregrado, un programa de posgrado, un programa de interacción social. Este es un elemento fundamental porque estamos como mandato y dentro de nuestros planes rectores ligados a municipios, comunidades indígenas, gobernaciones. En Bolivia, vamos a ver ahora un mapa, tenemos 9 departamentos, lo que ustedes dirían estados, ¿no? 9 departamentos y nuestros mandatos están muy ligados a ellos. Pero también vale mencionar que en Bolivia tenemos 5 movimientos sociales que están en este momento detrás del presidente Evo Morales, un presidente indígena liderando este proceso de cambio, que son los movimientos indígenas del Oriente, denominados la CIDOC, Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano, la CONAMAT, Consejo Nacional de Años y Marcas del Collasuyo, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, que en realidad son más bien de una perspectiva sindicalista, ¿no? O sea, muy ligada a la Central Obrera Boliviana, y las mujeres bartolinas y la Confederación de Indígenas Aymaras Quechuas, denominadas bartolinas, y es una organización muy fuerte de mujeres que está trabajando. Y en el último tiempo ha surgido la Confederación de Interculturales de Bolivia, que no se consideran muy aymaras, muy quechuas, no están dentro de estos marcos, aunque tienen los orígenes, pero tienen un hábitat, viven en comunidades tropicales en la Amazonía boliviana, en una región que se denomina el Chapare, de donde proviene, por ejemplo, el presidente Morales, y la región de los Yungas, donde se produce la coca, que para nosotros coca no es cocaína. Cosas diferentes y que si hay el momento pues podemos marcar esas diferencias. Nuestros mandatos nacionales, tenemos un mandato muy importante en este momento con el gobierno boliviano a través del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, que es el programa Biocultura. Me voy a concentrar en este programa. Los otros programas, Compass, Capturet y BioAndes, han sido programas internacionales. Hemos tenido la oportunidad de relacionarnos con la India, con Sri Lanka, con África, dentro de programas internacionales donde discutíamos lo que voy a exponer. Esto es la
de los nuevos paradigmas de las ciencias y del desarrollo. Podemos pasar. En el caso de Compass Capturet, que ha sido la instancia que nos ha abierto un poquito la mente al mundo, porque a veces pensamos que somos el centro y el ombligo del mundo, y todo está a nuestro alrededor. Entonces, para nosotros ha sido fundamental estar en esta red Compass y Capturet. 7 países en Latinoamérica, países pero ligados completamente a pueblos indígenas. Aquí mencionamos algunos de estas instituciones, por ejemplo, hemos trabajado muy fuerte hablando de Centroamérica con Oxlajupapo, una organización indígena maya en Guatemala, con los que hemos aprendido muchísimo, por ejemplo, del calendario maya, y hemos complementado con nuestros conocimientos indígenas originarios. En el caso de Bolivia, aymaras, quechuas, muy poquito en la Amazonía. Trabajamos en el Perú con otra organización indígena, trabajamos con un grupo de campesinos mestizos en Colombia, hemos estado trabajando en El Salvador con una organización, Pasos del Jaguar y Alisi, y en Chile con todas las poblaciones indígenas mapuches. Digamos esto para decir un poquito el contexto latinoamericano de nuestro trabajo. Agrupo ha sido el coordinador latinoamericano de estos programas Compass, que quiere decir comparando y apoyando el desarrollo endógeno, y el programa Capturet, que ha sido más bien la construcción a partir de 10 años de experiencia de proyectos de desarrollo endógeno, una construcción teórica, metodológica de esta experiencia del terreno en los países, en estos 7 países latinoamericanos, pero muy conectados con países en África, especialmente Ghana, Zimbabue, también desde comunidades indígenas, comunidades campesinas, y por otro lado la experiencia con la India. Con la India no tanto en el tema agronómico, desarrollo, sino más bien con la India desde la perspectiva de la medicina ayurvédica. Y eso nos ha permitido abrir este concepto de transdisciplinariedad, porque como agrónomos a veces pensamos que la alimentación no tiene nada que ver con la salud, ¿no? Y la salud y la alimentación son temas completamente complementarios, y eso hemos aprendido en la medicina tradicional callahuaya que mencionaba al principio de mi exposición, y que coincide mucho con lo que es el Ayurveda, o si nos vamos a China, coincide mucho con lo que es la medicina china. Solamente para referirme un poquito a la India, en la India un médico ayurvédico hace medicina occidental, tiene que estudiar para médico occidental, hace medicina ayurvédica durante 2 años, pero previamente tiene que pasar cursos de yoga, ¿no? O sea, una formación totalmente diferente de lo que tenemos en nuestra tradición de la ciencia occidental moderna, como nosotros lo planteamos, que es la que se da en todas nuestras universidades en el mundo. Entonces ese es un poquito el planteamiento que hacemos del contexto en el que hemos estado trabajando como centro universitario. Nosotros hemos coordinado estos 2 programas a nivel de Latinoamérica. Pasamos por favor. Para también ver un poquito el contexto boliviano. Estamos en Bolivia, aquí está Bolivia. Ya Arturo nos ayudaba de mencionar de que aquí tenemos desde casi Colombia, bajando hasta Chile y parte de la Argentina, lo que es la cordillera de los Andes, que determina a lo que conocemos como pueblos, naciones indígenas originarias de la parte amazónica. De aquí hacia este lado es la región andina, y como vamos a ver en el siguiente mapa, vamos a ver que Bolivia es parte de esta región andina. Su población ha tenido prevalencia en esta región andina, donde se ha concentrado la mayor población de Bolivia, y la zona amazónica, que más bien está más en términos de diversidad cultural. Tenemos 33 naciones allí, pero con poblaciones más reducidas. La población más amplia es en la región andina, con aymaras, quechuas y uruchipales, como se puede ver en el siguiente mapa. Aquí ustedes pueden ver justamente Bolivia. Todo lo que está con este verde clarito es la región amazónica, y justamente aquí están estas 33 naciones dispersas, pero con poblaciones muy reducidas, y lo que ha sido y se conoce como Bolivia es más bien la parte occidental de Bolivia, ¿no? Que es la región andina, donde hemos mencionado estos tres pueblos, el pueblo quechua, la nación quechua, lo inca, que es lo que más se conoce. Hemos sido una sola nación con Perú y Bolivia hemos sido una sola gran nación en la externalidad de los españoles. Nuestras características son tan similares
nuestras costumbres, etcétera. Pero esto también ha abarcado al Ecuador, a Colombia, al norte de Chile y al norte de Argentina. Lo que era, podríamos decir, el gran, entre comillas, imperio de los incas o el imperio de los andinos. Los aymaras han sido una cultura previa a los quechuas que ha pervivido y que todavía tiene una población muy importante en términos absolutos para el país, ¿no? El presidente Evo Morales, por ejemplo, es de origen aymara, ¿no? Podemos pasar. Aquí quiero mostrarles también, para como parte del contexto, lo que estamos haciendo a nivel de Bolivia. El Programa Nacional Biocultura es un experimento. Como Alberto decía, estamos en un experimento mundial también. Y América Latina, Bolivia se constituye, podríamos decir, desde la perspectiva académica, en experimentos. En Bolivia estamos haciendo un experimento con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Aquí tienen las firmas del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, que es un ministerio que tiene mucho énfasis en este tema de la ley marco de la madre tierra, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Manejaba el ministro de Relaciones Exteriores, es un indígena, Baricho Quehuanta, el primer indígena ministro de Relaciones Exteriores. Y juntamente con el ministerio son los que tienen una posición hacia la ley de la madre tierra. Esto tiene mucho que ver porque ellos han sido los que han jalado la ley marco de la madre tierra, muy ligados a los movimientos sociales y pues académicos comprometidos en este proceso, que hemos apoyado en la redacción, en toda la elaboración, pero sistematizando en varias discusiones. Ha sido una ley que ha tardado más de un año en elaborarse, ¿no? O sea, con discusión, una ley evidentemente participativa. Por supuesto, hay sectores que no han logrado entender la profundidad de la ley, porque también Bolivia es un país diverso, no solamente hay aymaras, indígenas originarios, quechuas o amazónicos. Entonces tenemos un país también con poblaciones mestizas fuertemente ligadas al capitalismo, ¿no? Y que tienen perspectivas diferentes. Este programa nacional es un experimento, decía, trabajamos solamente en la región andina. También esto a veces viene por la influencia de la cooperación internacional. La cooperación suiza ha trabajado con nosotros muchos años y claro, hemos dado mucho énfasis a trabajar la región andina. Es una debilidad, yo diría, porque pues habría que tener el contexto más amplio. Pero sí nos ha permitido experimentar la ley marco de la madre tierra, plantear instrumentos operativos en la ley, que no se quede como un discurso bonito, porque en Bolivia también uno está y dice, bueno, todo es vivir bien la ley, para vivir bien, todo es para vivir bien, ¿no? O sea, pero ¿cómo lo pones? ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo lo llevas a la práctica? Este discurso que suena muy bonito, que cae muy bien a los ambientalistas, a los que trabajamos en favor de la naturaleza, a los ecólogos, pero ¿qué significa esto en términos concretos? Pensando en nuevos paradigmas de desarrollo, o pensando más atrevidamente en una alternativa al desarrollo capitalista, que es el que está imperando en nuestros países y en el mundo, y eso pues lo creo muy claro, ¿no? Pues aquí hacemos en 50 municipios, trabajamos en 50 municipios, en 257 comunidades, con 9.647 familias, con una contraparte del gobierno boliviano y apoyo de la cooperación suiza, experimentando la ley, los instrumentos, esta visión del pequeño. Esto lo pasaremos de rápido. Vale mencionar que si queremos entender, cuando hablamos de alternativas al sistema capitalista, a nuevos paradigmas de la ciencia y el desarrollo, tenemos que referirnos a este concepto importante que no lo vamos a profundizar porque sé que estamos en una facultad de filosofía y más bien me siento muy tímido estar en una facultad donde son expertos en el manejo de epistemología, paradigmas, etcétera, etcétera. O sea, lo pasamos por favor rápidamente. Entonces, pero ha sido la base a hacer reflexiones epistemológicas, ontológicas, nosociológicas. Esta es la base del programa de formación que lo vamos a ver al final, y ha sido también parte de la construcción del diálogo con los movimientos sociales. O sea, ahí sí les puedo decir muy atrevidamente que estos temas, o sea, hablar de epistemología, nosociología, ontología, axiología. Soy agrónomo de origen, por eso soy atrevido ante filósofos a hablar de estos temas. Para nosotros
hemos entendido de que se puede dialogar y se puede hacer reflexiones epistemológicas con indígenas. Esa es la prueba que nos dio. Por supuesto, hay que hablar los idiomas, hay que tener una diferencia en el entendimiento del diálogo, pero profundamente se puede reflexionar hasta atrevernos a hacer una propuesta alternativa al sistema capitalista, que el presidente Morales lo ha posesionado, les voy a mostrar al final de mi exposición, en la reunión de Río +20 hace unos 3-4 meses a nivel internacional, y que esto por primera vez Bolivia está posesionándose en las Naciones Unidas, especialmente en la COP18 y en todo lo que tiene que ver con el cambio climático y el desarrollo sustentable a nivel internacional. Podemos pasar. Para empezar a cuestionar algunos conceptos que se manejan en la ciencia y que han surgido desde posiciones como las Naciones Unidas. Que desde nuestra perspectiva las Naciones Unidas, y hay una crítica muy fuerte, no sé si ustedes la comparten, pero hay una crítica muy fuerte de la obsolescencia de las Naciones Unidas y de su rol por el que originalmente había nacido, ¿no? Y entre ellas pues la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la que impone desde 1996 este concepto que nos hemos subido todos al cargo, nos hemos metido a ese cargo y lo repetimos constantemente, que es este concepto de seguridad alimentaria. No es que estamos en contra del concepto de seguridad alimentaria, lo asumimos el concepto, pero creemos que es incompleto y muy incompleto, porque da énfasis en el concepto de seguridad alimentaria a una situación que permite garantizar que toda persona tenga en todo momento acceso físico y económico, y punto, ¿no? Aquí cuando tenemos acceso no estamos hablando de calidad, no estamos hablando de soberanía, no estamos hablando de otros elementos. Entonces lo asumimos, está bien, aunque la FAO ha incluido ahora seguridad alimentaria nutricional, por ejemplo, para también tratar de con lo nutricional ver lo cualitativo, aunque desde la perspectiva de los pueblos indígenas, no digo aymaras y quechuas bolivianos, sino desde muchos pueblos del mundo, hay otras percepciones que no son cuantificar y cualificar los alimentos en proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos. Entonces, nosotros en nuestro idioma llamamos la hispana, que es la energía vital, que no es la energía de carbohidratos, no es la energía calórica, etc. La hispana es como la energía vital, un ejemplito puedo dar, del alimento que se te da con cariño, elaborado con tu madre de otra manera, y he comprobado estos días que estoy en México, eso. Es que esta tortilla se ha hecho a mano, se ha hecho de otra manera, y eso tiene otra percepción y es energía vital, que no se puede reemplazar por la energía que tienes por producción agroindustrial, por ejemplo, ¿no? Y eso ustedes lo ven muy bien en la tortilla producida industrialmente, de una tortilla producida con las manos en forma tradicional. Ahí podemos discutir mucho en términos económicos, pero también vamos a ver el tema económico, que no hay una visión económica, que es la economía de mercado, la economía transnacional, sino también hay otras lógicas económicas. En los poquitos días que he estado aquí, y tal vez debo mencionar que he tenido un enorme baño de aprendizaje de las Naciones Unidas, que me siento una pluralista, porque cuánto hay que aprender también y relacionarnos con todos los pueblos de México, en Oaxaca, en la reunión que tuvimos de la red de ecología y patrimonio biocultural, que ahí pues me he sentido que hablamos en realidad un idioma muy similar entre los pueblos indígenas de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ante esto, lo que proponemos, no proponemos los bolivianos, sino propone la vía campesina. Ustedes saben que la vía campesina es, podemos pasar, la vía campesina es la organización que aglutina, podríamos decir, todas las organizaciones campesinas del mundo. O sea, en México hay una vía campesina fuerte, tal vez en el Brasil es demasiado fuerte. En Bolivia la vía campesina está reunida por las 5 organizaciones que les he dicho que manejan el proceso de cambio en nuestro país. Y este concepto surge de estos campesinos, alternativo, y justamente surge en la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO, cuando se lanza la propuesta de la seguridad alimentaria. Y en este caso, pues, por supuesto, es un concepto político, proteccionista, introducido por la vía campesina a raíz de la Cumbre Mundial, como respuesta a la Cumbre Mundial.
y se entiende como la facultad de cada Estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a los objetivos del desarrollo sustentable y seguridad alimentaria. Aquí hay un ejemplo muy clarito de lo que está pasando en nuestros países. En Bolivia hay contradicciones muy fuertes también en el proceso de cambio, pero aquí es más complicado por el tema, por ejemplo, de los transgénicos. Pues aquí estamos de acuerdo con los transgénicos. ¿Cuál es el problema de los transgénicos? Es una cosa que nos preocupa, y como grupo nosotros desde hace 20 años hemos estado en una lucha permanente junto con los movimientos sociales contra los transgénicos. Por ningún lado vemos transgénicos. Transgénicos no es seguridad alimentaria, transgénicos no es soberanía alimentaria. Podemos discutir el tema mucho más ampliamente, pero solamente lo dejo. Y lo importante en el caso boliviano es que nosotros este concepto de soberanía alimentaria lo hemos llevado a la Constitución Política del Estado. Que como ustedes saben, la Constitución Política del Estado es la madre del poder, es la ley suprema, ¿no? Es la ley de ley. Y nosotros lo incluimos en el artículo 407, que son objetivos de la política de desarrollo integral del Estado en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas. Objetivos: garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. Siempre hablamos de soberanía y no de seguridad alimentaria. Priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano, promover la producción y comercialización de productos ecológicos. Por eso es que la agroecología se acerca muy fuertemente al tema de soberanía y de seguridad alimentaria, pero desde otra perspectiva. Si quieren, desde otro paradigma. Si quieren, a partir de reflexiones epistemológicas que sean necesarias hacer para ver en el fondo cuál es la propuesta de lo que nos plantea la FAO desde arriba. ¿Podemos pasar? Lo dejamos: seguridad, soberanía alimentaria. No estamos dando una alternativa no a la seguridad alimentaria, sino seguridad alimentaria con soberanía. Ahí empezamos el diálogo. Por eso la conferencia es diálogo, ahí empezamos el diálogo. Seguridad alimentaria con soberanía. En la cumbre, hace un año, en Bolivia se tuvo la cumbre de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Justamente fue en Bolivia, en Cochabamba, de donde venimos, y allí se planteó esta perspectiva y se priorizó. En la Organización de Naciones Unidas ha entrado el tema, aunque no se ha querido discutir, porque ustedes saben que la Organización de la Organización de Estados Americanos, me he equivocado, ¿no? La Organización de Estados Americanos. Entonces, en la Organización de Estados Americanos se ha discutido el tema, aunque no se ha llegado a profundizar, pero ya está incluida la concepción de soberanía alimentaria, porque era pues la propuesta boliviana en esta 13ª reunión, si no me equivoco, de la Organización de Estados Americanos realizada en Cochabamba el año pasado. Así como esto, también nos empezamos a cuestionar y reflexionar sobre lo que es el concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo, primero, es tan difícil hablar de desarrollo y de sustentabilidad, o si es sostenible o si es sustentable. Se han escrito libros para definir estos elementos, pero para nosotros es importante, y ha sido importante, reflexionar sobre sus orígenes también. Y estos orígenes pues surgen después de la Segunda Guerra Mundial, se posicionan en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, después de las 2 bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki y un discurso del presidente Truman. Y en ese momento se posesiona también la perspectiva del desarrollo a nivel mundial como modelo a seguir por el mundo. Y todos, pues, universidades públicas, privadas, todos estamos encaramados a este concepto del desarrollo público, ¿no? Ya sea desarrollo económico, desarrollo sostenible, desarrollo humano, pero igual, todos desarrollo, y desarrollo muy ligado a la visión occidental de origen eurocéntrico. Entonces, en Puebla, por ejemplo, después de la conferencia que dimos, que había unas 600 personas, me decían: bueno, pero entonces ahora nosotros estamos en una maestría, en un doctorado de desarrollo sustentable, esto entonces usted nos está diciendo ya no sirve para nada el desarrollo sustentable, hay que renegar con todo lo que es la sostenibilidad. ¿Y cómo es este asunto? Por supuesto que no, ahí viene el diálogo, pero no es el fin. Por lo menos los pueblos indígenas, y en la ley ustedes van a entender, no es el fin el desarrollo. El fin es el vivir bien. El desarrollo es una fase intermedia, una fase de transición para el vivir bien. Y así lo hemos asumido
en el caso boliviano con la ley marco de la madre tierra y con el Plan Nacional de Desarrollo para Vivir Bien del gobierno boliviano. Ya por lo que les digo, Plan Nacional de Desarrollo del gobierno boliviano para vivir bien, ustedes dicen, pero aquí hay una contradicción. En el fondo es una complementariedad, desarrollo para vivir bien. Y la ley marco de la madre tierra. Por eso lo quiero posesionar aquí, este elemento del concepto de desarrollo común, ¿no? En Europa han surgido otros conceptos también paralelos, complementarios. Aquí hay varios, pero solamente mencionarlo, que sí ha rodado mucho, es esta perspectiva que en Europa y en Holanda, especialmente, aunque es un inglés que ha hecho los libros y publicaciones, lo plantea como la perspectiva del actor orientado, ¿no? La perspectiva del actor, aquí creo que me ha salido al revés, pero es la perspectiva del actor orientado, un inglés Norman Nunn de la Universidad de Wageningen, que hay toda una corriente que sigue esta perspectiva, o más desde la visión teórica, el análisis teórico, la reflexión teórica. Esto sucede en Europa, porque siempre estamos viendo Europa y es necesario verlos, ¿no? Y hay esas reflexiones, aunque por supuesto los académicos, sectores muy reducidos, no hegemónicos, están discutiendo esto. Universidades en Suiza, la Universidad de Berkeley, el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente, la Universidad de Ginebra, estamos discutiendo estos temas también con gente fundamentalmente de Europa. En Estados Unidos debo decir que no tenemos relación con estos grupos, o sea, académicos que están discutiendo estos temas, pero sí también hemos conocido y tenemos una cercanía en el caso de Gran Bretaña, de Inglaterra, ¿no? Donde sí está fuerte, pues el buen vivir en Ecuador, ¿no? Medio similar al caso de nosotros hablamos del vivir bien, juego de palabras podríamos decir, pero parece lo mismo. En los 7 países donde hemos trabajado, que les mencionaba con Compas y con Capturet, hemos trabajado este concepto y en todos los idiomas. Por ejemplo, he aprendido que Mapuche, un mefelén quiere decir vivir bien. En Maya Quiché también es más difícil, el Maya Quiché, por eso no lo he aprendido, pero en Maya Quiché también hay el vivir bien. Y hemos encontrado que en todos los pueblos y naciones, en las mismas lenguas, en los mismos idiomas, esta concepción está presente. Y tienen coincidencias. En África, el Ubuntu es el vivir bien. Entonces, esto no es prioridad de una etnia o de otra etnia o de un grupo indígena a otro grupo. Es lo que ha quedado, podríamos decir, en los pueblos indígenas. En Bután, en Asia, el gobierno de Bután, que tiene otras características que se debe exponerlas, también tienen una propuesta y el gobierno de Bután tiene lo que ellos denominan no el vivir bien, sino el plan de la felicidad, con indicadores y con todo. Y lo que apuntamos con el programa de biocultura es a elaborar indicadores para el vivir bien. Luego veremos qué quiere decir eso, ¿no? Podemos pasar, por favor. Aquí tengo una esquemita solamente del vivir bien. Este es el único documento que hay en el gobierno boliviano, porque ahora todo el mundo ha escrito, bueno, en los últimos años hay mucho escrito del vivir bien, indígenas, no indígenas, académicos, o sea, este conceptito, yo no he podido traer ahora algunas publicaciones, pero todas están en nuestro sitio web. Por ejemplo, tenemos varios, en el grupo hemos trabajado 2 publicaciones presentadas por el Ministro de Relaciones Exteriores sobre lo que es el vivir bien. Pero por eso digo, este es un documento, sí, oficial del Ministerio de Planificación del Desarrollo, que después de un seminario internacional con otros países y movimientos sociales del país, han determinado que vivir bien en forma muy resumida es estar y sentirse bien en armonía con la sociedad y la naturaleza. Para vivir bien uno puede entrar por diferentes partes. Si hablamos de seguridad y soberanía alimentaria, estamos por aquí, el comer bien. Todo esto tiene que ver con la ley marco de la madre tierra, que después voy a concluir dando énfasis a eso. Entonces, hay diferentes entradas para vivir bien. Desde el dormir bien, desde el bailar bien, desde el comer bien. Muchas veces cuando discutíamos esto en la Cámara de Diputados de Bolivia, pues había sectores que se reían, ¿no? Decían, ¿de qué están hablando estos tipos? ¿No? Del bailar bien, del dormir bien, etc. O sea, ¿qué es el comer bien? En la ley todo esto trae una ley que les puedo dejar para ustedes, pero ustedes pueden entrar a la página web y tienen la ley también del gobierno y tienen la ley también en extensa si quieren revisarla, etc. Pero esa ley no es una ley de 2, 3, 4 académicos, es una ley construida desde abajo y bastante tiempo, ¿no? Y con la profundidad del aporte de los sabios indígenas del país. ¿Podemos pasar?
Esto del vivir bien implica que la sociedad es parte de la madre tierra, del cosmos, de la naturaleza. Y aquí ustedes tienen esta grafiquita que la doy a mis estudiantes de sociología rural, que más o menos ejemplifica que nosotros somos parte de la naturaleza y no somos todo. O sea, no dominamos. Una visión no antropocéntrica, si quieres, ¿no? Nosotros hablamos de una visión pachacéntrica, una visión a partir cosmocéntrica, a partir de esta concepción del mundo que nos somos parte. ¿Podemos pasar? El desarrollo endógeno sustentable, ya les había mencionado, es una fase intermedia para el vivir bien, pero lo que definimos con las comunidades, en la ley ya está definido que es la madre tierra. Nosotros metimos el desarrollo endógeno sustentable, este concepto endógeno sustentable, porque trabajamos con 106 países más de Latinoamérica, de África, y nos pusimos de acuerdo de llamarlo así. Tuvimos, en este momento en la ley marco de la madre tierra se habla de desarrollo integral, no del desarrollo endógeno sustentable. Y por un solo elemento de la Constitución así se va a definir, como desarrollo integral. No hablamos del desarrollo sustentable ni del desarrollo, sino desarrollo integral. En la ley marco de la madre tierra está definida qué es el desarrollo integral. Y ese desarrollo integral apunta justamente a partir de la vigorización de fortalezas, potencialidades y oportunidades. Generalmente desde la academia lo que tratamos de ir a ver es las debilidades, las deficiencias, para tratar de proponer alternativas. Aquí planteamos un poquito al revés la cosa, ¿no? O sea, y no solamente, bueno, aquí hablamos por oportunidades socioculturales y económicas reflejadas en los ámbitos sociales, en los ámbitos materiales y en los ámbitos espirituales. Y cuando hablamos de los ámbitos espirituales estamos hablando, pues, no solamente de la religiosidad, sino del amor, ¿no? O sea, el amor es algo espiritual, no es algo material, ¿no? O sea, entonces hay que reflexionar también desde esta perspectiva de la energía, esto que decíamos de la hispania, de cómo transmites alimentos, qué significa la relación humana. La coca para nosotros es sagrada porque la coca nos conecta. Si aquí estuviéramos más echando coca, esta vez no me he atrevido a traer coca porque algunos amigos me han dicho no cocaína, me han dicho no te atrevas, en México no estás, en Ecuador no estás, en Perú, aquí era complicado. Entonces, pero si estuviéramos pichando coca, mascar coca, yo les doy coca a todos y seguro estoy que nos conectamos. Seguro estoy que hacemos una relación mucho más amigable, mucho más, y podemos estar hasta las 10 de la noche tranquilamente dialogando y que no hay un tipo que está hablando adelante, sino realmente nos complementamos energéticamente. Esa es una tradición en nuestro país de la coca, además de sus múltiples beneficios que tiene la coca para la salud, diabetes, osteoporosis, pruebas. Si no me creen a mí, hay un librito de 2 japoneses sobre que tiene una referencia de 400 bibliografías, 400 libros, donde demuestran que la coca es súper beneficiosa para la salud. 2 japoneses que han hecho investigaciones científicas. Y en el fondo la coca fue eliminada de la Organización Mundial de la Salud en el 63 porque ya se hizo una investigación en la Organización Mundial de la Salud y ese estudio lo han hecho desaparecer porque ya planteaba los beneficios de la coca. Eso lo digo con mucha autoridad porque ha sido un colega nuestro, ex vicerrector. Creamos el Plan Nacional de Revalorización de la Coca en el primer gobierno del presidente Morales. Nos invitaron, me invitaron por el honor de ser invitado para elaborar este plan. Y claro, éramos médicos, agrónomos, abogados y de todo, ¿no? O sea, un grupo de unas 30 personas. Y allí había un médico, el doctor Argandoña, que trabajó y se jubiló en la OMS y él tenía la investigación. Y él conocía estos detalles. La coca fue sacada no se descubrió, no se planteó, no se abrió la coca. No es mi tema, pero me emociono cuando hablo de la coca. Porque justamente en esos años las transnacionales de la bioquímica estaban empezando a producir coca sintética. O sea, la competencia había que eliminarla. Y hoy día pues está, ustedes ya saben, ¿no? O sea, no podemos traer coca, no podemos. Pero ¿cuánto beneficio tendría la coca en México cuando hay tanta propaganda para eliminar la obesidad? Porque para la obesidad lo mejor la coca. Te quita el hambre, te quita el cansancio y además tiene proteínas, vitaminas, minerales. La coca tiene 13 alcaloides, o sea, un alcaloide es la cocaína. Ese es otro tema que estoy desviando por la emoción que me va a hablar de la coca.
¿Cuál es el concepto de los alimentos con cariño? Hispania, que están también en los mayacuchés, que están en sus propios idiomas están en el mundo. Y solamente como elemento, hicimos una investigación sobre la energía vital, sobre la Hispania. En Bolivia, pues la ciencia tiene límites. No es que es mala la ciencia, y no es que es malo cuantificar. Los mayas ya cuantificaban y tenían el cerro y todas las cosas, o sea, la cuantificación no es mala, pero el asunto es que el problema es que cuando tenemos en el caso de la Hispania, hicimos una investigación comparando transgénicos, papa transgénica, papa con agroquímicos y papa natural, agroecológica, campesino. Mandamos a Suiza, ahí hay un solo laboratorio, Balser, que se llama el laboratorio, donde nos han hecho esta determinación de la energía vital, que es, creo, Alemania y Suiza, que han entrado a investigar, porque los otros laboratorios que han sacado carbohidratos, minerales, lo que siempre sabemos, no nos interesa. Y eso pudimos comprobar que la diferencia de la producción agroecológica campesina tenía, me acuerdo de la figurita, no tengo aquí el slide, pero tenía la figurita, porque eso se trabaja con cristales de azufre, tenía cristalitos llenos, y la papa transgénica era blanca, cero, o sea, no tenía ninguna energía vital, y la con agroquímicos también. O sea, puede llenarte, puede saciarte el hambre, puede llenar tus proteínas, vitaminas, minerales, pero no te da esa energía, ¿no? Que está acá, no solamente en los animales, en todos los pueblos, pero que hoy día la ciencia ya está empezando a investigar, porque siempre han tenido limitaciones, o está empezando, he visto investigaciones en Wageningen, en Holanda, por ejemplo, donde están investigando una tesis de maestría que puede parecer media loca, pueden ser los científicos y otros somos locos, o sea, una investigación científica donde se está determinando, por ejemplo, qué influencia tiene que le trates bien a tus plantas energéticamente, y eso en Bolivia decir, esta mujer o este hombre tiene mano para cultivar algo, y aunque seas PhD en cultivos o en papa, no vas a poder cultivar una sola plantita, aunque seamos agrónomos, ¿no? Entonces hay una serie de casos, y hoy día, y eso, bueno, otra vez aquí mencionar algo muy avanzado en la ciencia moderna, que es la física cuántica, o sea, toda esta experiencia de lo cuántico, ¿no? que pues ahí nos abre otras posibilidades para mirar de otra manera lo que es la ciencia y el desarrollo. Pasamos, por favor. Aquí quiero mencionarles así con solamente 1, 2, 3 ejemplitos lo que son los indicadores para el milenio. Tenemos los objetivos del milenio. Todo el mundo, Naciones Unidas nos ha planteado los objetivos del milenio. Hoy día esos objetivos del milenio, y creo yo por influencia boliviana, por primera vez a un país tan chiquitico, le están haciendo caso con nuestras representaciones en las Naciones Unidas. En este momento tenemos 2 colegas que están en las Naciones Unidas, como uno de ellos, los 2 embajadores por Bolivia, que trabajamos cerca de nosotros. Ya nos está hablando de objetivos del milenio. La propuesta es objetivos, o los ODS, ¿no? Ustedes deberían conocer. Los objetivos del milenio están quedando atrás. Hoy día se están discutiendo en las Naciones Unidas los objetivos del desarrollo sostenible. Y hay un avance, porque hay el componente de sostenibilidad ante los 8 indicadores de los objetivos del milenio, que eran súper materialistas, cuantitativos, no había, y muy basados en los ingresos económicos. No malos, están bien, nadie puede negarlos. Pues, ¿qué hacemos con los indicadores? En el programa Biocultura, como Pilo que les había mencionado, en 50 municipios, estamos construyendo indicadores del milenio. Y estos indicadores vienen desde la visión de los mismos actores locales, destacando indicadores cualitativos y de fuerte incidencia sociocultural, espiritual. Por ejemplo, ingresos económicos. ¿Cuánto es el ingreso económico? Facilito y podemos determinar. Pero habrá otra modalidad y habrá otras lógicas económicas. También en mi poquito tiempo que estaba en México, he encontrado que también existe un maraca, hay reciprocidad en términos generales, cooperación mutua. O sea, cooperación mutua implica que no hay flujo de dinero, no hay flujo de capital, está el trueque, están formas económicas ancestrales que todavía, en el caso de Bolivia, son muy fuertes, y que además hoy día son considerados como indicadores para el milenio. No sé si me he dejado entender, ¿no? O sea, está bien los ingresos económicos, pero también un indicador clave si existe o no existe el costo.
las economías de reciprocidad. Ese es un indicador que lo consideramos. Otros indicadores, que aquí también lo hemos comprobado volviendo de Puebla, o sea, de Cholula a Puebla, la visión indígena del territorio, y aquí la red de ecología y patrimonio cultural tiene harto para demostrar esto, que hay el territorio viviente, que el territorio no solamente es físico-natural, sino que hay un territorio viviente muy fuertemente influido por la espiritualidad. Nosotros pagamos a la Pachamama, a la Madre Tierra, porque sabemos muy bien, y nuestros pueblos indígenas saben dónde está concentrado el centro energético de cada lugar. En mi casa, yo tengo en mi casa, Arturo ha conocido, tenemos un centro energético que es el Taipi, donde ahí tenemos que hacer la parada a la Madre Tierra. Hay que darle. Y en palabras académicas, es un centro energético que te pide energía y que tienes que darle energía. Tiene que haber flujo de energías entre la familia y la tierra en sí. Y esto en grande hemos podido ver entre Cholula y Puebla, como se llama, Cintia, yo no recuerdo los nombres navales, el Popultepec, y al ladito la mujer dormida, y cuando hablábamos con la gente del lugar nos decían la profunda concepción que tiene esto, que aparentemente es simplemente dos montañas una al lado de otra, pero que en el fondo es territorio viviente, y que los indígenas de las tablas de ese lugar hacían sus rituales todavía y tenían esta cosa, o sea, muy similar a lo que nosotros hacemos y que tenemos casi como tradición, incluso en la ciudad. En la ciudad de Cochabamba, todos los primeros viernes se hace coada. Coada es el ritual, en base a una planta que se llama coada. En mi casa, y todos, hasta banqueros con corbatas hacen la coada el primer viernes, ¿no? Banqueros, capital, todos están subidos en esta crítica. ¿Y qué es lo que sucede? En términos sociales, fluye la energía, está la corta, fluye la energía, es el momento donde se disipan las peleas, se disipan las contradicciones, es un momento que te energetiza, digamos así, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo, y un último ejemplo que aquí lo he puesto a Binar justamente ayer, porque cuando estuvimos en Puebla, en las comunidades de Puebla, vimos que también aquí hay cosas muy ricas en los pueblos indígenas, y que están relacionadas a la predicción climática. Hoy día todo el mundo está hablando de adaptación, mitigación del cambio climático, es el tema, ¿no? Este es uno, seguridad alimentaria, el tema del cambio climático, reuniones, lo que hemos visto que todas las modelaciones, y coincidíamos con un señor de la India que estuvo ayer en Puebla, donde él decía, y nosotros lo hemos comprobado, todas las modelaciones científicas del cambio climático no sirven para nada en la práctica. Está bien, sirven para mirar posiblemente las tendencias, pero cuando las quieres aplicar en el terreno y al campesino le ves por los manos. Nosotros hemos hecho varias de estas cosas, mapas de riesgo, mapas de mitigación, mapas de etc. Vamos al campo y nos dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con estos hermosos mapas que han estudiado ustedes? ¿Cuál es la alternativa? La verdad es que no hemos encontrado respuesta. Y parece, eso coincidimos muchos académicos, que en la práctica no funciona. ¿Cuál es la propuesta? Y entra como indicador esta sabiduría para predecir el clima local. Y también hemos encontrado en estos poquitos días, por ejemplo, y ustedes han trabajado cosas así, por ejemplo, indicadores para ver si va a llover antes, va a llover más tarde, que tiene mucho que ver con la agricultura, etc. O sea, y esto tenemos una riqueza abundante. No somos ricos en ingresos económicos, pero somos muy ricos en estas percepciones que son determinantes para seguridad alimentaria y para soberanía alimentaria. Porque si no manejamos el clima, agrónomos, a mis estudiantes de agronomía les dicen, no, un agrónomo no sirve si no sabe predecir el clima. Pero eso no lo enseñamos en nuestras facultades de agronomía, no sé si en Chapino un poquito, pero para nosotros lo que vemos son los datos meteorológicos y tal, ¿no? Y hacemos grandes gráficas y tal, pero predecir el clima, y el clima no puedes predecirlo globalmente, tienes que hacerlo muy localmente, ¿no? Hay muchas explicaciones. Este es otro elemento de los indicadores que lo posesionamos muy fuerte, pero esto nos sirve ahora no para el discurso, sino para nuevos programas sobre adaptación al cambio climático, porque hoy día tenemos muchísima plata en Bolivia y creo que en el mundo hoy día se está discutiendo en estos días en Polonia el tema del cambio climático. Hay una discusión muy fuerte de esto, ¿no? Fondos habrán para todos estos países que no son emisores, pues, de contaminación de gases. Pasamos, por favor.
El vivir bien, por tanto, es una noción fuertemente polisémica, está sujeta a múltiples y variadas interpretaciones, es el resultado del holístico integral de la vida cotidiana de los actores locales en íntima relación con su cosmovisión. Hemos dicho que se ha comprobado que esta concepción no es boliviana ni ecuatoriana, sino realmente universal, pero en estos pueblos indígenas. Ahí también debo manifestar que no estamos idealizando al indígena, todo, bueno, el buen salvaje. Aquí estamos hablando en términos muy globales, pero tampoco es una idealización del buen salvaje, ¿no? De administrados, etc. O sea, indígena sí, pero en su concepción. Ahora habrá que ver cada contexto, cada especificidad. Pero lo que sí podemos concluir es que los sabios, los viejitos, son los que manejan las cosas. Y los viejitos, los ancianos, y los que siempre han estado conectados con lo sagrado, con lo espiritual. Lo nuevo tal vez de este concepto es que debe ser conceptualizado. Nadie trabajó el tema. En Oaxaca, cuando estuvimos en el encuentro de la red de Metodología y Patrimonio Cultural, nos encontramos ahí entre los varios con un grupo que en Chiapas había hecho un libro sobre el vivir bien, con colegas Ávila, que me acuerdo muy bien de ellos, que después estamos haciendo Ávila, Bolivia ya una vez, o sea, ya han surgido cosas, pero habían hecho un trabajo realmente excepcional. Y habían traído 10 libritos y como ustedes me invitaron a la red a hablar de estos temas un poco, y él me decía, me has hecho un favor porque me he traído 2 cajas de libro y ni un libro tengo y nunca he podido vender nada de estos libros sobre el vivir. Lo he leído el libro y es pues coincidente, ¿no? O sea, creo que ellos han hecho una investigación en 3 pueblos indígenas de Chiapas sobre el vivir bien y sobre estas concepciones locales del vivir bien de Chiapas, ¿no? Y esto es lo nuevo, o sea, conceptualizar, reflexionar, buscar como propuestas alternativas, no contrarias ni hacer ahora una revolución, sino alternativas al vivir. ¿Podemos pasar? Tal vez esto me voy a pasar por el tiempo, los conceptos de innovación que empiezan a surgir en Bolivia y en el mundo. Esto hemos bajado un poco de un estudio que hicimos para el país, justamente para el planteamiento de los nuevos sistemas de innovación tecnológica. Nuestros países, y creo que México está metido en eso, son sistemas de innovación donde la ciencia empuja. Lo que prevalece generalmente en Europa es la ciencia la que determina, estamos hablando de la ciencia occidental moderna, la que determina todos los cambios y las innovaciones que debe haber. La otra, el mercado jala, que es el mercado el que determina las innovaciones, y un último, el más neoliberal, el más moderno, por tanto, el modelo sistémico competitivo, ¿no? Que es lo mismo, que es la suma de las anteriores 2, simplemente que trata de ver de forma más integral. Aquí viene todo ese posicionamiento de las cadenas. Hay 5 tipos de cadenas, pero aquí este enfoque muy neoliberal del modelo sistémico competitivo apunta específicamente a las cadenas de valor, que es la cadena más neoliberal de los 5 enfoques de cadenas, ¿no? Que no vienen desde Latinoamérica, desde nuestros pueblos. Eso ha sido transmitido, tanto como la seguridad alimentaria desde México, ya saben eso, ¿no? Entonces, y dentro de este marco podemos pasar, ¿no?, donde se ha considerado como sistema generador de conocimiento a los académicos, a los investigadores, y estos pobres eran los que nunca han generado, pero son los que han dado el maíz. ¿Quién es propietario? ¿Hay algún fitomenodador propietario de la rica biodiversidad de maíz? Eso es propiedad. Diríamos, no hablamos de propiedad, sino más bien es un derecho colectivo, ¿no? Por eso es otro posicionamiento ante los transgénicos, o sea, que plantean las propiedades intelectuales de los recursos genéticos, ¿no? Pues allí definimos y cuestionamos este enfoque de innovación tecnológica. Y el posicionamiento es que todos podemos ser generadores de conocimientos, y ahí viene la revalorización del conocimiento indígena, que también es generador de conocimiento, y que a partir de la siguiente gráfica, por favor, pasaremos. A partir de esta relación, dentro de lo que es la relación Estado-Sociedad, universidad, pueblos indígenas, un diálogo y retroalimentación permanente. De ahí surge la innovación, la recreación y la perspectiva de ciencias, donde la ciencia occidental moderna es una ciencia. Esto es súper atrevido, lo que voy a decirles, o lo que les estoy diciendo. ¿Existirán otras ciencias? Los indios dicen, el Ayurveda, nadie me puede decir que no es ciencia.
Los chinos en la ciencia china lo mismo, en Bolivia estamos en lo mismo. Hay ciencias endógenas. Y hemos escrito una publicación con gente de la India, académicos de la India, de África, de Europa, de la Universidad de Berna, que se llama Hacia el diálogo intercientífico. No podemos decir que hay ciencias endógenas y están constituidas, no sé, sino le llamamos hacia el diálogo intercientífico, un proceso hacia el diálogo intercientífico. Publicaciones en Latinoamérica también existen sobre estas posiciones de las ciencias endógenas, las ciencias de los pueblos indígenas. Ahí otra vez nos entramparíamos y pues ahí la pelota dejo a los filósofos, pero siempre en diálogo con la sabiduría indígena para reflexionar profundamente desde la epistemología, desde la autonomía. El diálogo, hoy día en la nueva constitución, en la ley marco de la madre tierra, ya no es simplemente un discurso, por lo menos como política pública es uno de los 7 principios que tenemos. Y aquí tienen ustedes el artículo 17, donde se dice que el Estado plurinacional de Bolivia asume la complementariedad entre los saberes y conocimientos tradicionales, ancestrales y las ciencias, ¿no? Y el diálogo intercientífico implica dialogar entre ciencias sociales y ciencias naturales, pero dialogar con las ciencias de los pueblos, ¿no? Y esto está empezando a surgir muy fuertemente, especialmente en ciertos grupos, tal vez no con énfasis neopositivista, de la academia, especialmente en Suiza, en Holanda y en Alemania. Insisto, no es hegemónico todavía, pero hay fuerte énfasis. Pasamos, por favor. Aquí ustedes tienen, podemos seguir, hay una grafiquita aquí. Ustedes tienen los 27 años que hemos trabajado en el grupo, tenemos elaborada una metodología para revalorizar saberes indígenas. No es una receta, nosotros no partimos de recetas y no estamos a favor de las recetas para aplicar. Pero esta metodología parte justamente de trabajar sobre la vida cotidiana de las comunidades de los indígenas. Eso quiere decir que una investigación de licenciatura, de maestría, de doctorado, tiene que partir de la problemática local, del planteamiento local, y seguir un curso en forma cíclica hasta que tenga su etapa de validación en la comunidad. Después les voy a mostrar unos 2 ejemplitos de cómo hemos hecho esto. Y posteriormente, porque puede haber comunidades que tienen una sabiduría en el manejo de la aparición de ovinos, ¿no? O en el manejo del clima. Esa sabiduría en una comunidad que está aledaña puede haber desaparecido. Pues, ¿cómo podemos hacer que estos conocimientos, no todos los conocimientos son maravillosos, pero que estos conocimientos realmente se puedan aprovechar por otras comunidades? Y que sirvan, porque no estamos aquí hablando de adorarnos lo indígena, sino que sean útiles para la vida cotidiana de los pueblos. Este proceso nos ha llevado muchos años y aquí para nosotros es fundamental sistematizarlo, saber un poco lo que hace la red, ¿no? De patrimonio, sí, aunque con algunas metodologías diferentes que podemos complementarlas. Para nosotros tenemos una base de datos, por ejemplo, en CD, no lo tengo aquí, una base de datos donde uno puede entrar a la base de datos, es una línea base donde puede decir, bueno, la coca, ¿para qué sirve? Pones coca y ahí te saben todos los saberes indígenas sobre la coca. O puedes entrar a la palta, al aguacate, y qué usos tiene desde la perspectiva indígena el aguacate. O puedes entrar a la alimentación y tienes todos los usos de alimentación sobre el aguacate. Es una base de datos, pero donde rescata profundamente la sabiduría indígena. No queremos decir ni siquiera que es un diccionario ni es una Biblia, porque eso es un proceso de construcción que va cambiando cada día, porque los saberes van cambiando cotidianamente por las modernidades también que aparecen, ¿no? Entonces hay una metodología que están en el sitio web de Agrupo y de las páginas que les voy a dar arriba, que ustedes pueden acceder. En Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay estamos trabajando de esta misma manera, o sea, no es solamente Bolivia, ¿no? Somos parte de una red y también hemos iniciado en Guatemala, El Salvador y Colombia. ¿Pasamos? Esto lo pasaré porque me voy a tardar. ¿Cuánto tiempo más tengo? Pues yo creo que unos 10 minutos será para que haya oportunidad de comentar. Ya. Entonces estos son conceptos, el tema de lo multidimensional para nosotros es fundamental partir de la vida espiritual, la vida material, la vida social, son complementarias.
Aquí hacemos una abstracción de qué significa eso, pero simplemente es una abstracción, pero lo multidimensional es importante. Por eso esto está muy ligado a lo transdisciplinar, ¿no? A esta concepción de la transdisciplinariedad, que también es muy de la ciencia occidental moderna. Pero nos aliamos, no nos aliamos porque consideramos que es lo más avanzado en la ciencia para mirar en este enfoque holístico de lo integrado. Por favor, avanzamos. Los conceptos de la intraculturalidad e interculturalidad, que los paso también rápidamente para en estos 10 minutos tratar de aproximarme a la ley. Podemos pasarlo, por favor. Lo mismo, lo pasamos, y son, tal vez aquí, métodos. Todos los métodos son buenos. Lo que ha sucedido es que desde la antropología, las ciencias sociales, se nos usa mucho observación participativa, historias de vida, grupos de discusión, historias orales, y los de las ciencias naturales, si no hay diseño experimental, estamos perdidos, no es científico. Así nos había enseñado a los agrónomos, por ejemplo, hace unos 10 años. Hemos superado esto, especialmente en la universidad. Y lo que planteamos es lo multimetodológico y lo intermetodológico. O sea, en nuestras investigaciones puede ser una investigación donde depende del objetivo, por supuesto, necesitas hacer un diseño experimental, pero para nosotros es importante que ese diseño experimental, lo más complejo, complementar con métodos cualitativos. Y lo cualitativo han manejado los antropólogos, los sociólogos y los agrónomos, biólogos, hemos estado desde el otro lado de la vez. Para nosotros es importante interrelacionar esto, ¿no? Y esta experiencia, casi por más de 20 años, la hemos logrado posesionar en la universidad. ¿Sí? Y claro, nuestro énfasis es cualitativo, pero no es una pelea con lo cuantitativo ni con el neopositivismo. Este ya es una operativización de este planteamiento de innovación diálogo, partiendo de ese enfoque de vida, donde el diálogo de saberes, en este caso para la gestión sostenible de la diversidad biocultural. Este es el programa, si quiere, programa de desarrollo sustentable para vivir bien, donde tienes la influencia del conocimiento científico occidental moderno y tienes la influencia de la sabiduría indígena cultural. Y ahí, claro, nos metemos con el enfoque de sistemas y hacemos un planteamiento que cruza nuestro programa de formación también, ¿no? Diversidad vegetal, diversidad animal, diversidad sociocultural y diversidad económica. Estos bajan a proyectos concretos en 7 departamentos, en el caso de biocultura, 7 estados, diríamos, en México, en 50 municipios, y en el caso de Cochabamba trabajamos con 10 municipios. O sea, se aplican, tienen fondos, tienen gestión pública, tienen monitoreo, tienen participación del Estado, y lo que Agrupo hace es simplemente manejar el sistema de planificación, monitoreo y evaluación, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos es el control del monitoreo, los que ejecutan, las centrales campesinas, el municipio, y en caso de que no haya capacidad para ejecutar el proyecto, puede entrar una ONG en concurso para ayudar al movimiento campesino a ejecutar el proyecto. Pero ya no es la ONG, la fundación las que tira la línea, sino los proyectos son de las comunidades, de los sindicatos campesinos, etc. Pasamos, por favor. Ya entrando a la propuesta académica, toda esta propuesta de investigación academia, nosotros lo planteamos como programa de formación. Tenemos esto, Arturo lo mencionó, tenemos un programa de formación continua intercultural descolonizadora que ha sido reconocida ya por el gobierno boliviano y que está sirviendo de modelo para toda la educación boliviana. Estamos chiquititos todo esto, o sea, ahí no podríamos decir que lo manejamos, que lo hemos implementado, pero es la única universidad en Bolivia de las 10 universidades que tenemos públicas que está manejando este programa ya oficialmente, ¿no? Aunque todavía es resumido. ¿Por qué continua? Porque un campesino que no es bachiller puede entrar al técnico operativo, al técnico medio si es bachiller, llegar al técnico superior, y nos adaptamos a sus tiempos. No son los tiempos de la universidad ni de los académicos, sino nos adaptamos a sus tiempos y nosotros, los docentes, vamos a la comunidad. Pero ellos se encargan de organizar en la comunidad y discutir con la comunidad la problemática. Nos evitamos gastos de alimentación, de estadía, etc. Ellos organizan todo, ¿no? Y les quiero decir que los docentes aprendemos un montón. Yo creo que aprendemos más que los estudiantes. Pero de los estudiantes que son locales, porque a estos grupos van de todo el país, van grupos indígenas de todo el país. Entonces uno que vive en el altiplano de Bolivia puede ir a una región amazónica, que se ha encargado de recibirnos
en eso, porque son cursos de 10 días cortos en diferentes módulos. Cada módulo dura 10 días, ¿no? Entonces un amazónico, uno de la Chiquitanía va a altiplano a 4.000 metros, en su vida ha visto eso, pero lo más rico es que fluye el diálogo. Nosotros continuamos tanto, aprendemos juntos, ¿no? Y claro, los docentes pues felices de poder intercambiar también esta perspectiva. Este programa, tenemos, el año pasado ya inauguramos nuestro primer doctorado, ¿no? O sea, tenemos una maestría en 10 versiones, 10 promociones de máster, tenemos la especialidad en diálogo, esta es básica para la maestría, varios diplomados, licenciaturas y todo lo que decimos. Aquí, el diálogo entre la civilización ancestral milenaria con la ciencia occidental moderna, pero por supuesto, con la de avanzada, revolucionaria, etc. Ahí también hay que saber con quién vas a dialogar, ¿no? O sea, el diálogo puede ser de sordos, sí, pero sí vemos que en el mundo y en Occidente hay gente que está ahí. ¿Cómo dividimos nuestro programa de formación a este nivel? Desarrollo endógeno sustentable, lo que diríamos aquí debería cambiar, porque la Constitución dice desarrollo integral sustentable para vivir bien, ¿no? O sea, el programa está basado en el desarrollo integral para vivir bien, y ahí tenemos economías plurales. No he mencionado, cuando hablamos de economía, en Bolivia la nueva Constitución se ha reconocido la economía que siempre ha existido, bueno, no, si no es la que ya siempre existía, es la economía de mercado, la economía privada, ¿no? Que es la que ha prevalecido y que es la base del neoliberalismo. Pero era la única reconocida en Bolivia. En Bolivia hoy día, en la nueva Constitución, está reconocida la economía comunitaria. Estas formas de reciprocidad están reconocidas. Está reconocida la economía cooperativa, mineros, ¿no? O sea, el cooperativismo si se quiere, y finalmente la economía estatal. Entonces tenemos en la Constitución Política del Estado lo que denominamos la economía plural, que tiene 4 formas de economía, y por tanto el Estado está obligado a fortalecer la economía comunitaria como la base, ante la economía privada, que no la puede sacar, no somos ingenuos tampoco, está muy fuerte en las comunidades también, pero no se ha impulsado desde el Estado nunca esta perspectiva de la economía comunitaria. Gestión de la diversidad biocultural es otro de nuestros fuertes. Aquí estamos refiriéndonos a la diversidad biológica en relación con la diversidad cultural, que aquí en México sí han trabajado mucho en relación para las relaciones. El tema de gestión territorial y autonomías, el tema de agroecología, soberanía y seguridad alimentaria. Nosotros hemos nacido aquí, somos de origen agrónomo, ¿no? Entonces nuestro origen es aquí. El Estado plurinacional, Bolivia es un Estado plurinacional porque reconoce por primera vez en la Constitución de 2009 a las 36 naciones indígenas, ¿no? Entonces, estamos trabajando y estudiando el Estado plurinacional y todo lo que son políticas públicas. Y finalmente, el corazón, podríamos decir la cabeza, ¿no? La cabeza de todo es la revalorización del diálogo de saberes y la propuesta de nuevos paradigmas de las ciencias y el desarrollo. Pasaremos esto, tenemos en base a lo que les he dicho, tenemos un programa de investigación, una tesis puede entrar ahí, ¿no? Los avances en términos generales en el caso de Bolivia. Existe una ley marco de la madre tierra y el desarrollo integral. Esta ley marco de la madre tierra, Arturo ya lo decía, en Bolivia tenemos la Constitución y tenemos 2 leyes marcos, la ley marco de autonomías y la ley marco de la madre tierra, que están por encima de las otras leyes, ley de medio ambiente, etc., ¿no? Las leyes a veces se hacen y no se cumplen, porque no tienen generalmente reglamentos. Hemos aprobado el 14 de agosto de este año la autoridad plurinacional, que es el reglamento, y aquí el tema del cambio climático, porque esta ley es la operativización de todos los programas de cambio climático. Eso quiere decir que tiene dinero, etc. En la autoridad plurinacional ya se ha aprobado un fideicomiso de $40 millones para eso. La Cooperación Suiza ya ha aportado con $40 millones para esta autoridad plurinacional, que es una modalidad completamente diferente a las que tenemos clásicamente. Hay una Agenda 2025 del Estado Plurinacional como programa biocultura, donde estamos insertos, tenemos una aprobación de una segunda fase a esta que se cumplió. Es un aprendizaje, los indicadores, todo lo que les he hablado, pues tenemos otros 4 añitos más para seguir experimentando, viendo concepciones. Un programa de investigación aplicada que la Cooperación Suiza destinó para la UNS y la UNSA,
son las dos universidades más grandes de Bolivia, de las públicas, en convenio con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. O sea, con esto lo que pretendemos es que toda la investigación que se ha de dirigir al tema de cambio climático va en esta concepción, ¿no? de diálogo de saberes, de diálogo de conocimientos. Y finalmente, lo que ya les he mencionado, el programa de formación e investigación científica. Y finalmente, el fruto de todo esto es ese librito hacia el diálogo intercientífico, ¿no? Que no les quiero hablar mucho, pero está en el sitio web. Yo no creo que no tenéis problemas, Alberto, del envío. Yo les voy a enviar la publicación, creo que no se ha recibido. Pero hay una publicación en inglés, hay una publicación en español con todas estas reflexiones, que tal vez es muy atrevida, pero como filósofos tómenla en ese buen sentido de reflexión epistemológica, ¿no? O sea, eso creo que es importante. Y finalmente, podemos pasar los 3 slides. Aquí hay todo un desarrollo de lo que está ocurriendo. Si no, me voy a ir casi a los últimos slides, que son de la ley, ¿no? O sea, podemos pasar. Aquí está el librito que les mencionaba. Los ejemplos en Bolivia, Perú, y los ejemplos de dónde hemos ido construyendo. Ahí tengo cositas, podemos pasar. ¿Qué es el programa? Que ya de alguna manera lo he dicho. ¿En qué trabaja Biocultura? Que ustedes tienen todos los puntos específicos que difieren de los proyectos de desarrollo clásico, ¿no? Ese es si ustedes revisáramos con ustedes cada uno de los puntos de estos, hay también cosas de proyectos clásicos, ¿no? O sea, gestión de riesgo, proyectos de riego, pero ya no aislados, sino en interrelación con otros, como el tema de revalorización, donde la comunidad toma decisiones, y no el académico, ni el investigador, ni el gobierno en sí. Podemos pasar. Aquí hay algunos ejemplos de innovación, por ejemplo, en el tema de la cañagua, a partir de un saber indígena, cómo podemos llegar al mercado, no el mercado transnacional, eso sí tenemos mucho cuidado, pero sí generar ingresos económicos para las comunidades campesinas. Esto podemos desarrollarlo más ampliamente, pero lo voy a dejar ahí. Pero parte de saberes locales y que hacemos innovaciones, hay una gráfica posterior a esta. Pasamos, por favor. Bueno, aquí ustedes tienen el proceso mejorado, el proceso tradicional. La cañagua es un granito, una quinopodiácea como la quinoa. La quinoa creo que han escuchado hablar o conocen mucho, ¿no? Entonces es muy parecida a la quinoa, que tiene un valor nutritivo más alto que la quinoa incluso, ¿no? Y que es muy tradicional. Aquí hay un problema a nivel del Estado. La quinoa, en este momento estamos produciendo, como todo se está yendo a la exportación, porque ha subido el precio, es una maravilla la quinoa, alto valor nutritivo, han llevado a la NASA, el presidente ha tomado el tema de la quinoa y se ha declarado año internacional de la quinoa este año por la FAO y por las Naciones Unidas. Entonces el problema es que ahora ya no tenemos quinoa para los bolivianos, ¿no? Con traducciones que también vale la pena posicionar. O tenemos quinoa, pero 2 veces más cara de lo que teníamos hace un tiempo. Pueden ver que también los agricultores, ahí están, los que producen quinoa están muy favorecidos, pero el bien común, pues, no es global, ¿no? Todos los procesos son diseños participativos. Aquí tiene una piedra para moler tradicional, un molino de piedra, y aquí una adaptación con bicicleta al molino de piedra, de lo más baratito posible, porque aquí también entra el tema económico. O sea, no hacemos innovaciones donde el tema económico y social no tiene que ver, ¿no? Podemos pasar. Esta es una pilma, es una pilma tradicional. He visto que aquí, ayer nos mostraba un sistema de conservación ancestral en México. Pues tomate. ¿El tomate? Pues tomate. Exacto. Entonces, hemos visto que aquí tiene una cosa muy parecida. Nosotros, aquí se puede conservar chuño por hasta 18 años en forma tradicional, sin variar las características organolépticas, sabiduría indígena. Problema, cambio climático, es de barro, no tiene cimiento, techo muy endeble porque es paja y barro, vientos muy fuertes, aparecen ratas, entonces ya no estaba funcionando esta tecnología ancestral. Hicimos mejoras, pero estamos en el 4º año de investigación. El tema es que tienen que mantenerse todas las condiciones de temperatura, precipitación, humedad, todo lo que quieras desde la ciencia moderna podemos aportar para que aquí lo repliquemos exactamente. No se trata de cambiar materiales y puntos, sino de replicar exactamente lo que los indígenas han hecho en el manejo y en la precisión para conservar alimentos, ¿no? Entonces esto
Ha sido un experimento nuestro en comunidades de altura y hoy día el gobierno boliviano lo toma como un programa nacional, incidencia política, lo que decía. Ya es un programa nacional del gobierno boliviano para empezar. Claro, se han adelantado mucho, los políticos son más avesados, ¿no? O sea, todavía no hemos terminado la investigación y ellos ya se han metido a hacer mejoras o por lo menos tratar de tomar las cosas. Esa es la primera mejorada, ¿no? Podemos pasar. Y esto que son unos cuantos slides, tal vez no estoy excediendo el tiempo, pero ustedes me dirán. Ya entramos a lo que es la ley marco de la madre tierra, ¿no? Pasamos. Aquí tenemos el vivir bien, equilibrio con la madre tierra, lo que decíamos en uno de los slides. Pasamos. Solamente mencionarles que en la ley marco de la madre tierra se plantea fundamentalmente un horizonte civilizatorio que va más allá del tiempo presente, ¿no? Saberes y valores locales y la búsqueda de equilibrios y armonías. Otro elemento, si se quiere, más de tipo filosófico, es sociedad justa, equitativa e incluyente. Esta ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra para vivir bien. Esto de la interfaz, ¿no? Lo que ya les he mencionado. Aquí hay dos elementos que quiero destacar y que es nuestro desafío. Ahí estamos preocupados pero contentos. Nuestro desafío es ahora dar instrumentos a la gestión pública de cómo podemos garantizar la continuidad de las capacidades de regeneración de los componentes y sistemas de vida. Sistemas de vida, Holdridge, ¿no? Los mapas ecológicos de Holdridge famosos, pero aquí lo que proponemos, sistemas de vida nuevos, pero que vengan, esos sistemas sean planteados desde las comunidades. Hay mapas de cuencas, ¿no? O sea, en México hay un trabajo excelente de Beca Boegue, ¿no? O sea, con el tema de sistemas bioculturales, territorios bioculturales, más dirigidos a sectores de parques nacionales, ¿no? Áreas protegidas. Entonces, este es un desafío a nivel de todo el país que estamos comprometidos y tenemos un año para hacerlo. Ahí hemos pedido auxilio a los colegas de la red para conformar un equipo de expertos con gente de Berna, etcétera, para hacer este instrumento, que va a ser el instrumento operativo de la política pública. No tiene una caracterización de hacer un ordenamiento nuevo territorial, para nada, sino más bien tiene una cuestión de enfoque, de concepción, ¿no? ¿Podemos pasar? Pasamos. Bueno, perdón, de pasar aquí, bueno, aquí también se ve lo mismo. Pasamos más. Se ha trabajado mucho en esta parte. Una primera etapa podríamos decir que la ley es muy filosófica, muy de enfoque, todo el tema de derechos, deberes, obligaciones. Aquí también eso se ha aprobado en Río +20, el presidente Morales llevó y planteó este tema de derechos de la madre tierra y lo incluyeron en Río +20. Está ahí figurando lo que antes podía haber parecido imposible. Entonces aquí nosotros planteamos derechos de la madre tierra. Hay una ley específica de derechos de la madre tierra, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población boliviana, porque no todos son indígenas, y en estos derechos todo el tema de la vida sin pobreza material, espiritual, social. O sea que para nosotros la vida no es material, social, sino también hay pobreza espiritual, hay pobreza social, ¿no? Deberes individuales, colectivos y obligaciones ante el Estado Nacional. ¿Pasamos? Se plantean valores, se plantea el concepto de desarrollo integral. Ya les he mencionado los valores que tienen que ver con estas 7 entradas que vimos anteriormente. Pasamos. Hay un nivel programático de la ley, de la madre tierra y el desarrollo integral, que son las bases y orientaciones del vivir bien. Es una ley, podríamos decir así como integral, se plantea el concepto de diversidad biocultural, el tema de agricultura, pesca, ganadería, bosques, minería, agua, tierra, territorio, aire, calidad ambiental, energía, gestión de residuos, cambio climático y educación. Entonces, toma todo. Ha sido bien complicado tratar de meter todo y de que no tengamos leyes sectoriales, ¿no? La ley del medio ambiente, la ley de agua. Es la ley marco que va a incluir la ley de agua. En este momento estamos trabajando la ley de agua, pero va a incluir en este marco global, ¿no? Pasamos. Ya les mencionaba, los instrumentos de planificación y gestión, un ordenamiento, no territorial, un ordenamiento, diríamos, conceptual de lo que son las zonas y sistemas de vida, una planificación integral participativa,
trabajar los objetivos, metas e indicadores del vivir bien, sistemas de registro de los componentes de la madre tierra. Tenemos todo un sistema en la vicepresidencia computarizado con bases de datos donde estamos juntando todo. Pasamos, por favor. Aquí se plantean los niveles de mitigación y adaptación al cambio climático, en donde entra todo el asunto de la autoridad plurinacional. Esto tiene una conexión muy directa con el planteamiento de Bolivia en relación a la política internacional que tiene Bolivia, donde se está discutiendo fuertemente lo que son los mecanismos conjuntos de mitigación y adaptación. Nosotros tomamos como país, esta es posición del Estado, del gobierno, a nivel internacional, tomamos más el tema de adaptación. O sea, este tema de la venta de carbono, ¿no? De todo el tema de la comercialización, es un planteamiento que Bolivia ha empezado a restringirlo y está en oposición. Y eso ha tenido la oportunidad de sumar otros países. Ahora se ha conformado ya un grupo de países que está trabajando fuertemente en esta línea. Hay alianzas, son primeras voces que están surgiendo, pero que han determinado de una u otra manera, no quiero decir que Bolivia ha sido la causante exclusiva, sino de alguna u otra manera que el Río +20 no se ha llegado a ninguna proporción y no se ha posicionado la economía verde como era propuesta inicialmente. Entonces ahí hay muchas dudas. Ha tenido parte importante nuestra delegación boliviana en esta situación y eso está considerado para el caso de Bolivia como parte de la ley natural. Bueno, aquí están los tres mecanismos mencionados y el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra. En un principio era Fondo de Cambio Climático el primer nombre, ¿no? O sea, todos los fondos de cambio climático van a estar insertos en esta ley que va a determinar la intersectorialidad. Cada ministerio hace, y muchas veces creo que eso es común en nuestros países, hay viceministerios que no se entienden aunque son parte del mismo ministerio y no se conocen y no coordinan los programas. Entonces esta ley va a tener un rol importante en esa interrelación de los diferentes ministerios y de esa visión muy sectorial, ¿no? Tratar un avance, ¿no? Lo estamos experimentando, como lo hemos dicho. Pasamos, por favor. Hay diferentes aspectos políticos, legales, institucionales y técnicos. En el tema de aspectos políticos se ha creado un Consejo Plurinacional para el Vivir Bien. En el tema legal se ha interrelacionado con los derechos humanos, pero, por ejemplo, el derecho al agua. No sé si ustedes han escuchado, el derecho al agua es una posición boliviana aplicada e incluida en la Constitución y ahora para operativizarla en la ley marco de la Madre Tierra, pero el derecho humano al agua es algo que las Naciones Unidas lo ha considerado y lo ha aprobado. Ahí sí podemos decir que ha sido una influencia directa de Bolivia a nivel de las Naciones Unidas. Eso está aprobado en las Naciones Unidas como el derecho humano al agua. Es el que el agua no puede ser comercializada, aunque en el mundo sabemos las privatizadas, ¿no? Ustedes deben conocer el caso Cochabambino, donde se ha expulsado a una transnacional en las épocas neoliberales donde se estaba privatizando el agua, ¿no? O sea, esto ha sido muy conocido. En el aspecto institucional, aquí tenemos un poco de miedo, para ser sinceros, porque depende si lo politizan o cómo lo manejan. Estamos peleando muy fuertemente porque es demasiada carga para una entidad pública, la autoridad plurinacional, que sería la encargada de jalar todo este proceso de aplicación de la ley, y finalmente los instrumentos de planificación y gestión que ya hemos mencionado. Podemos seguir. Esto ya lo he mencionado en el otro gráfico, lo pasamos. Por favor, pasamos todo esto, ya lo mencionamos. Este es un resumen, podríamos decir, de lo que es la ley, valores del vivir bien, los diferentes derechos, los objetivos del vivir bien, las bases, los diferentes aspectos que resumen lo que en conjunto se plantea la ley. La conexión con el ámbito internacional. Ya lo he mencionado, pero lo pasaremos así un poquito rápido. La posición internacional de Bolivia en las Naciones Unidas, visión occidental, bienestar, antropocéntrica, eurocéntrica, mercadocéntrica, la visión occidental, vivir bien, etc. Aquí tenemos una troika con Argentina, las Naciones Unidas, Ecuador, Bolivia, formamos parte del G20 más bien, ¿no? Y ahí estamos bastante fuertes, se está avanzando, tenemos 2 embajadores muy dinámicos en esto. Podemos pasar.
Lo mismo, dos vías para vivir en armonía con la naturaleza, el capitalismo, las economías plurales, lo hemos mencionado de alguna manera, y aquí prevalecen principalmente los balances, ¿no? Donde están los derechos humanos. Y eso implica no mercantilización de las funciones ambientales. Estamos hablando de mitigación, estamos hablando de adaptación, hay una posición fuerte. Pero no es negarnos ahora los ingresos económicos de esta perspectiva, sino buscar nuevas alternativas. En el último slide les voy a mencionar lo que se ha estado discutiendo el día de ayer con nuestros dos embajadores, ¿no? O sea, justamente en relación a la no mercantilización. ¿Qué está pasando en este momento? En Polonia. Les voy a dejar el sitio web para que dentro de sus reflexiones ustedes estén al tanto de las discusiones que se están dando en el tema del cambio climático. Adelante, por favor. Bueno, aquí lo que mencionamos, economía verde, economía de la madre tierra, pasamos. Todo lo que hemos mencionado del Río +20, donde se reconocen los derechos de la naturaleza, el Río +20, donde se empieza a plantear visiones y enfoques para alcanzar el desarrollo sostenible, y hoy día los ODS es la línea que ha asumido las Naciones Unidas. Pasamos. Esto ya suena a muy largo, lo dejaríamos. Y al último, tal vez, por favor, la reunión aquí, cada una de las reuniones con el PNUMA, el primer Foro Mundial de Ministros del Medio Ambiente, los avances que hemos tenido. Pasamos, por favor. La Convención Marco de Naciones, este es el que más involucrados estamos y que tiene mucho que ver con la ley marco de la madre tierra. Este es un último anuncio que salió ayer, recibimos ya la información. Se ha conformado un bloque de los llamados países de afinidad. Este domingo pasado Bolivia inició una discusión en la mesa respectiva sobre la implementación de nuevos mecanismos de mercado de carbono a los que el país se niega, aduciendo que solo sobrepasan las responsabilidades de un país a otro sin lograr verdaderos recortes. Actualmente hay tres tipos de sistemas de mercado de carbono: mecanismos de desarrollo limpio, aplicación conjunta y el comercio de emisiones. Aquí se ha apuntado a China, parece que está animado, son discusiones interminables estas y a veces intrascendentes, pero lo que queremos decir que este posicionamiento de esta nueva visión, nuevo paradigma, Bolivia, que no ha aportado ni con una coma en el pasado, ya hoy día tiene un posicionamiento y una presencia en las Naciones Unidas, creo, importante por estos nuevos paradigmas. Yo creo que con eso, final, la última. Bueno, aquí están los mecanismos, explicaciones, creo que esto ya no vale la pena entrar a detalles, les voy a dejar. Ahora, pasamos, por favor. Aquí están las discusiones que se han tenido hace unos meses en la India, sobre lo mismo, la COP11 en este caso, y en esto se discutió el convenio sobre diversidad biológica. Todo esto es manejado por el grupo de cambio climático, ¿no? Que tiene que ver con la ley. Pasamos. Bueno, y terminamos ahí. Aquí les he puesto los sitios web donde hacemos referencia a publicaciones sobre está mi mail personal, institucional, la página de grupo donde ustedes pueden tener una gran cantidad de publicaciones por lo que hemos mencionado. Esta de hacer diálogo intercientífico me gustaría mucho que lo discutan y que nos cuestionen y que nos hagan llegar sus comentarios de los más duros. Eso estamos teniendo, o sea, lo que venga, ¿no? Porque es un proceso de aprendizaje que lo estamos asumiendo muy bien con una retroalimentación y desde la filosofía nos interesaría mucho. Nosotros, como he dicho, no somos filósofos, pero tenemos dos asesores. Arturo creo que ha conocido a Rafael Bautista, un epistemólogo excepcional, más de autoformación, y aquí ustedes tienen las páginas de Compass Latinoamérica en inglés, la Compass Internacional en inglés y en español. Aquí tienen datos de la India, de África, ¿no? Porque se está trabajando en cada uno de los continentes de Carcuret. Y tal vez una mención específica, si quieren ver todo lo que está sucediendo en Naciones Unidas, más desde esta perspectiva, de esta visión, que no es Bolivia la líder y la única, sino es un grupo que se asocia, es el boletín Ruta Crítica. Ustedes pueden entrar ahí y tener toda la información que quieren, solamente tienen que decir que quieren recibir esto, y es de la Universidad de la Cordillera, que son nuestros socios con el grupo que estamos trabajando juntos en este tema. El líder de este proceso, en el caso de la Universidad de la Cordillera, es René Orellana, que creo que lo has conocido. Bolivia es exministro del gobierno del presidente Morales
en los primeros 3 años de su gobierno, en el primer gobierno del presidente Morales, y que ahora está más apoyando a nivel de asesoramiento de precios, ¿no? Esto es, disculpen si me extendí un poquito, pero tal vez no he dicho todo lo que tenía que decir, pero creo que he dado un pantallazo por lo menos de lo que pretendíamos en el principio. Muchas gracias.